Buen día, amigos. Aquí de nuevo con ustedes. Hoy, 19 de marzo, digo 19 de febrero. De febrero. Qué bueno. Bueno, ya esto se hace, digamos, muy normal que nosotros arranquemos la programación de Global de este año con algunas buenas noticias, tales como que seguimos en Periscope, a menos que haya algún inconveniente con la internet, que pareciera que lo hay. Y también tenemos la noticia de que en el canal 36 de Intercable usted puede seguir las incidencias de toda la programación de Global TV y por supuesto en las otras compañías de cable que también llevan a sus hogares la programación de este canal. Buen día, señor Arenas, usted que... exacto. Arenas, como es ya muy común ahora en Venezuela, va a comunicarse con ustedes a través del lenguaje de la seña. Arenas, ¿cómo ves el futuro de Venezuela? ¿Y tú crees que haya alguna posibilidad de resolver el asunto de la leche que viene en las cajas CLAP, que dicen que es una leche pero de muy mala calidad? Entiendo en lo poco que yo puedo del lenguaje, que puedo entender del lenguaje por señas, que eso afectaría mucho a la lactancia materna y también a los niños menores de 8 años. Entonces, por supuesto, ¿eso quiere decir que a usted le pica el oído o qué? De verdad que yo te voy a contar lo siguiente. Yo tengo por norma esperar que el presidente o algún funcionario público hable y luego haya alguien que lo lleve a escrito para poder tener claridad de lo que dijo, porque muchas veces uno oyéndolos no entiende lo que los tipos tratan de decir. Pero anoche, en la angustia por saber si casi iba a llegar agua, eran las 8:55, cuando yo estaba esperando que el mensaje, yo de verdad que no tenía mucha claridad acerca de si, como decía José Guerra, íbamos a una reconversión monetaria, pero habían anunciado con tanto énfasis que el presidente iba a tener unas sorpresas al país, que no me imaginé yo que fuera, ¿no? Lo cierto es que cuando veo al presidente hablando por señas y veo a sus otros comilotones hablando por señas, digo, bueno, algo pasó aquí, pues. O sea, yo hasta llegué a creer que era que como hay tantos problemas en Venezuela, a lo mejor les habían quitado el audio. Sí, porque puede ser, Venezuela, fíjate tú, nosotros llegamos hoy y la internet no está funcionando, porque, bueno, porque hay dificultades, porque se roban los cables, porque se roban los compresores de los sitios donde están las tarjetas de la internet, en fin, porque hay muchos problemas asociados a las redes, y entonces uno no sabe si de verdad puede o no puede transmitir. Sí. A nosotros nos cuesta un mundo los fines de semana hacer la emisión de la pata del colibrí, porque no sabemos si en plena se cae la internet y es difícil de recuperar. Yo me instalé frente al televisor, te digo, a las 8:45, esperando la sorpresa a las 8:55, tal como la había anunciado el presidente Maduro. Entonces, seguro que yo pensé que efectivamente se iban a anunciar lo que había dicho Guerra, que le iban a quitar los 3 sueldos a mi sueldo. Que nada, me quitaron los 3 ceros a mi sueldo, porque se lo quitan al sueldo de uno, pero a los precios no se lo quitan. Pero de todas maneras dije, nada, vamos a esperar la reconversión monetaria. Pero resulta que no. Después yo dije, bueno, si no es la reconversión monetaria lo que viene es el plan de invasión a Perú. Pero tampoco se produjo eso. Yo llegué a creer, pero es que no era, yo pensé que la sorpresa que el presidente Maduro nos quería dar no tenía que ver con la cuestión económica, porque hace tiempo que el gobierno no atiende el asunto económico. Y no atina tampoco, ¿no? Pero no atiende, porque ha colocado una serie de políticas disfuncionales que no garantizan salir del atolladero en el que estamos. Yo pensé que con lo de Perú, el presidente le iba a otorgar un salvoconducto a los muchachitos que iban a viajar aquella vez, los 130 niñitos, claro, que iban a ver a sus padres. No se volvió a hablar de eso. De eso no se volvió a hablar, y los peruanos se fueron
y el avión se quedó a tierra y los niños se quedaron en Venezuela. Pensé que podía hacer eso, sobre todo porque hubiera sido un golpe de efecto de Maduro sobre la sociedad peruana. Irse con ellos, pues, además, ¿no? O irse con ellos, a ver si lo deja. Fíjate que en una oportunidad, en el año 92, en noviembre del 92, un grupo de oficiales y fueron hasta Perú. Dieron un golpe de Estado, intentaron dar un golpe de Estado, y muchos de ellos se montaron en un avión y volaron hasta Perú, y allá lo recibió Fujimori y lo recibió muy bien. Eso lo puede contar con mucho más detalle el general Visconti, que fue quien encabezó la huida hacia Perú. Es decir, Perú siempre ha estado pendiente de nosotros. Ahora mucho más. Lo que sí me llama la atención es que el presidente Maduro señala que él va a ir a Perú, pase lo que pase. Llueva, truene, relampaguee, y yo no estoy seguro si podrá cumplir o no su promesa, sobre todo porque si bien es cierto que él es miembro del Club de los Presidentes de las Américas, lo menos cierto es que da la impresión que ese grupo que controla seguramente, que son 30, pero que la mayoría que está allí parece ser que rechaza la presencia de Maduro. Pero yo no vi sino la cuestión de los cubanos, ni siquiera Nicaragua ha hablado, ¿no? Sí, habló. Bolivia tampoco. Bolivia, ¿no? Sí, habló un poco Morales, pero los cubanos y Morales, pero nadie más salió a defender, ni siquiera los líderes izquierdistas, ni siquiera Pepe Mujica, por ejemplo, que pudo haber, ni siquiera la gente de Uruguay que está gobernando, que es el Frente Amplio. Ahora fíjate, este es un país que se polarizó y asume posiciones tremendas. Yo leí una cantidad pero enorme de tweets donde decía que si Perú, porque se señala que la ministra de Relaciones Exteriores peruana ha dicho, la Cancillería peruana ha dicho, que si Maduro pretende violar el espacio aéreo y territorial de Perú, bajan el avión. Y mucha gente, chicos, ha escrito en las redes que si es así ellos van a apoyar a Maduro para que vaya a Perú. Y yo no entendí realmente. De verdad que yo te voy a decir, hay unos casos donde la diplomacia venezolana ha venido fallando. Y falla porque no hay una unidad de propósito. Y falla porque el aislamiento en el que Venezuela se encuentra tiene como base fundamental que Venezuela dejó de tener los recursos con los que antes lograba doblegar algunas voluntades. Incluso en las últimas reuniones de la OEA, cuando se trató de aplicarle a Venezuela la Carta Democrática, Venezuela hizo uso de la influencia que tienen algunas islas del Caribe para impedir que esa reunión pudiera aprobar la aplicación de la Carta Democrática. Hoy, muchos de los que hoy están apoyando a Perú en pedirle el ingreso a Venezuela, recibieron beneficios del gobierno venezolano. Yo recuerdo que en el Estadio Centenario de Montevideo colocaron una pantalla que no la tiene ningún estadio, uno de los pocos estadios que tiene eso en el mundo, esa pantalla en el mundo, es el de Montevideo. Era frecuente ver cómo, por ejemplo, en los carnavales brasileños desfilaban carrozas alegóricas a PDVSA. Bueno, y Bolivia, ambulancias. Bueno, por eso. Y Ecuador igual. Entonces resulta que hoy Venezuela en caída en desgracia por falta de dinero y además con un gobierno acusado de autoritario y además con una crisis humanitaria enorme que el gobierno se trata de ocultar, pero que la gente en la calle las padece. Claro. Entonces, en esa circunstancia es muy fácil aislar a Venezuela. Pero hay detalles como, por ejemplo, el siguiente. El ministro de Seguridad de Costa Rica, con el derecho que lo asiste, la soberanía de su país, decidió que ni Padrino López ni su familia, ¿no? Ni su familia podían entrar a Costa Rica, pero eso pudo haber sido así, porque tú puedes decidir que esta persona no te interesa, pero es que lo acusó de delincuente. Y el gobierno venezolano no fue capaz de decir a Costa Rica, llamarle la atención, porque no es cualquier cosa, es que tú no puedes aceptar que un gobierno, por muy importante que sea, acuse de delincuente a tu ministro de Defensa. Luego vienen los colombianos, el caso Colombia. Ayer mismo uno de los oficiales del ejército, muy importante, señala que, y Santos también lo dijo, que uno de los guerrilleros muertos en un atentado en Bucaramanga, en Pamplona, era o es miembro de la Guardia Nacional. Sí.
Pero Reverol, en vez de decirles, mire, nosotros no, eso no es verdad, porque eso, mira, porque venezolanos, el mundo está lleno de gente que pues son mercenarios, que son adherentes a políticas y a posiciones internacionales. El propio Chacal no hizo política en Venezuela, pero se convirtió en un sicario de las peores causas en Europa y en Asia. Pero la respuesta de Reverol es una respuesta que uno no valora bien, porque el Reverol, en vez de decirle, nosotros no estamos, primero, en Venezuela no existen campamentos de la ELN. Segundo, nosotros no protegemos a la dirección política y militar del ELN. Nosotros no le damos apoyo financiero, y probarlo que no está involucrado. Pero no salía a decir que el gobierno colombiano está reclutando venezolanos para su ejército regular. Entonces tú sientes que en el fondo Venezuela ha perdido punch desde el punto de vista internacional y desde el punto de vista de sus relaciones internacionales. Entonces, yo creo que perdió autoritas, ¿me entiendes? Bueno, no tiene autoritas para pero la pierde porque en Venezuela el servicio diplomático prácticamente fue echado al abandono. ¿Sí? Cuando tú oyes a Chatterton, que se supone que era un hombre formado en las líderes de las relaciones internacionales, decir que lo que pasó en Dominicana no se resolvió porque a la oposición le hicieron una llamada. Entonces esa es para él una intriga tonta de baja ralea, y entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que un gobierno no tenga a alguien que dé la cara por el gobierno abiertamente? Es decir, que dé la cara, ¿no? Pero esto está ocurriendo ya no solamente en el internacional, sino que cuando tú ves ayer a Rodríguez, a su hermana Delcy, a Cilia, a Jagua, a Alexandre, y a Maduro, que no utilizan el color rojo, que no hablan del partido, que generan una matriz de color diferente. Tú dices, mira, aquí da la impresión que están tratando de venderle al elector la idea de que luego que Maduro gane nuevamente, las cosas van a cambiar, porque los malos se quedaron en el PSV, los buenos están de este lado. Habría que buscar un poco más en el análisis, abundar un poco más en el análisis de los especialistas sobre la materia, porque yo creo que el tema que nosotros por el que comenzamos el programa, que era la bendita sorpresita, que no fue tal, tiene que tener algún sentido. Tú dices que tienen que ver una lectura más allá de eso, es decir, que no es una puesta en escena por ponerla, sino que tiene una explicación diferente. Bueno, la explicación puede venir por ahí, es decir, como los que aparecen en escena, o los que aparecieron haciendo señas, definitivamente no aparecen como si no estuvieran ligados orgánicamente al PSV, sino a una nueva expresión partidaria, que es el partido de Maduro. Es posible que ese sea el primer mensaje de ruptura con el PSV, o presentarle a la población un lenguaje diferente, esta vez además de señas, de colores y de imágenes, porque la imagen vale más que 1000 palabras, y de eso se trataba ayer, de que la imagen valía más que 1000 palabras, de demostrarle que ellos no tienen nada que ver con lo que ha sido estos 19 años, pero obviamente tienen que ver porque precisamente el presidente Maduro es presidente desde el 2013 y nunca antes habíamos experimentado una crisis tan profunda como la que vivimos precisamente del 2013 hasta ahora. Y ese es el gran problema, de que estamos metidos en una crisis de una envergadura tal que nunca antes la habíamos vivido, ni siquiera durante la guerra de independencia ni la guerra federal. De tal manera que es eso. Mire, yo no sé si tú has leído el informe que se presenta con respecto a Fontaine. Es una cosa, habría que tener sangre fría para leer el informe de Fontaine y no tener rabia, de verdad. Y uno trata de ser lo más ecuánime posible, pero el que lea el informe de Fontaine, él dice, en este país tiene que estar medio partido del gobierno o medio régimen detenido o rindiendo cuenta de lo que ha sido la administración más desastrosa de 132.000 millones de dólares que ha tenido el país. Una cosa impresionante, Francisco. Uno lee el informe y uno dice... ¿pero ¿quién hizo el informe? Bueno, la Asamblea Nacional recoge el informe y se trata de un análisis del gasto y de la distribución de los ingresos de Fontaine que se ha hecho. Es que el asunto es que el venezolano, es decir, yo te confieso que a mí me hubiera gustado que el gobierno cumpliera con lo prometido a la gente en 30%. Pero tú te vas dando cuenta que cuando nos decían que Chávez y Bolívar se parecían mucho, tenían mucha razón, porque Bolívar pretendía llevar a Venezuela al siglo XIX
y Chávez también. Cuando tú ves cómo se deterioran las ciudades venezolanas, y esta es una de las cuando se clases deterioran los medios de pago, cuando desaparece la moneda. Aquí en Venezuela no hay moneda en la metálica y no hay efectivo ni hay nada. Y la producción venezolana se viene a pique. Cuando tú ves que la planta de aluminio en Guayana también se paraliza, cuando tú sientes que PDVSA ya no es PDVSA, sino que es un cascarón vacío, sin posibilidad alguna de arrancar, y cuando descubres los entramados internos que hay en PDVSA, dice, bueno, pero se acabó PDVSA, pero también se acaba el comercio, se acaba la industria, se acaba la agricultura. Y cuando tú descubres que antes un paro del transporte era un paro subversivo, ahora resulta que los transportistas van a trabajar 3 veces a la semana. ¿Y la universidad? Pero ya para llegar, no llegar a la universidad todavía, a 3 veces a la semana. Pero es que el transporte público, en Maracaibo, por ejemplo, había una ficción de transporte llamado los carritos por puestos, que incluso un alcalde irresponsablemente consideró que eran un patrimonio histórico de la ciudad de Maracaibo, unas chatarras andantes, pero esas chatarras andantes supieron al transporte de los carritos porque eso se acabaron. Entonces no hay repuesto, no hay caucho, no hay batería, ¿de acuerdo? Y si alguien llega a chocar, no hay pinturas, no hay nada. Entonces resulta que los carros se dañaron, ¿de acuerdo? Y además lo más grave, Venezuela, que es un país productor de petróleo y por ende de lubricantes, Venezuela, el lubricante aquí es carísimo comparado con la gasolina. Yo compré en estos días 1 litro de querosén, ¿tú ves? Y me costó 176 bolívares en un frasco. Es más caro el querosén que la gasolina. Digo, el precio de la gasolina es menor que el de querosén. Entonces vas viendo cómo desaparece el parque automotriz y es sustituido por unas camionetas que a su vez también se van a dañar, porque esas camionetas no son para transporte público. Se le van a dañar los amortiguadores, se le van a acabar los cauchos, van a tener problemas de repuesto. Y entonces resulta que ya las mujeres que salen y mucha gente que sale a trabajar, va a trabajar algunos con la comida que se llevan de la casa y con otro maletincito para poderse llevar la ropa para cambiarse en la empresa. Porque ¿quién puede ir ahí meten 20 y 30 personas en la parte de atrás de una camioneta? Y pronto habrá que llevar una carpa para trabajar, para dormir en preso, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que el país va viendo, todo lo que es un modernismo se ha ido reduciendo. Los bancos, vean a los bancos para que los vean. Sí, para que vean los bancos que antes tenían, y además que les interesaba, eso se fue acabando también. Los bancos son una cosa para sufrir. Entonces, sientes que prácticamente todo lo han dado en el siglo XX. Se desandó en el siglo XXI. Se está desandando en el XXI y es muy probable que la gente que tiene todavía uno que otro caballo y uno que otro burro, ¿de acuerdo?, lo saque a la calle para hacer transporte público. Esas calesas que antes salían y que algunos no querían olvidar, las tenían con cierta nostalgia, a lo mejor volverán otra vez a las calles de Venezuela. Porque transporte público, a un caballo, tú le tienes que dar su comida, le tienes que dar todo lo que ellos comen, los tienes que dar su agua, pero los caballos ahí con poquito, ¿no? Sí. Porque y las ruedas de los carros son unas ruedas esas que no se desgastan fácilmente. Por cierto, han vuelto sobre las avenidas de Maracaibo los burreros con enormes cargas, ¿no? Pero está bien, pero es que justamente se trata de eso, porque es que tú no puedes utilizar, van a tener que buscar energía con traición de sangre, porque es que un carro, mira, cambiar el aceite al carro, Arenas, cuesta mucho. Entonces, yo me lo he preguntado siempre, ¿será que la gente del gobierno no se da cuenta de lo que está pasando? No hay quien se los diga, o ellos no salen de donde están trabajando. Yo siempre he dicho en ese sentido de que el gobierno obviamente que se da cuenta de las cosas que estaban ocurriendo y arma toda una narrativa para explicar lo que está ocurriendo, pero como si no estuviera ocurriendo. Es decir, todo es producto de una construcción ex post de los medios, del imperio, del enemigo externo, del enemigo interno. Es decir, hay evidencias concretas de la enorme crisis que estamos viviendo, pero el gobierno se refugia en los prejuicios ideológicos. Fundamentalmente, lo que más daño le ha hecho al país es precisamente este enorme prejuicio ideológico que se llama revolución. Porque en el país, de verdad, para hablar claro, nadie quería una revolución, la gente quería un gobierno que gobernara bien.
¿verdad? Que gobernara bien, que los semáforos funcionaran, que el aseo pasara regularmente, que la luz no se fuera, que llegara el agua regularmente, que los semáforos funcionaran, que aparecían los tú y yo en la jardinera, las trinitarias, los capachos. Es un gobierno normal y corriente que funcionara. Nadie estaba pidiendo aquí una revolución, porque este país cultural y desde el punto de vista material no estaba tan mal como nosotros pensábamos. Ustedes miran las cifras de lo que ocurría en la llamada Cuarta República y las comparan con las cifras que surgen en Venezuela a partir del 99 y se caen para atrás, porque no hay comparación alguna de lo que hemos vivido en los últimos 19 años. Los estropicios son lo que ha quedado de estos 19 años. Entonces no hay justificación alguna para que el país más rico del continente, con las reservas petroleras más altas del mundo, vivamos la economía más miserable del planeta. De eso se trata. Por eso es que el gobierno corrige o la gente se queda impávida en sus casas este 22 de abril. Porque no hay manera de resolver. Bueno, pero de todas maneras, mira, no hay mal que por bien, no hay mal que por bien no venga, porque de ahora en adelante las alocuciones de todos los funcionarios serán por señas. Porque es que yo creo que lo que ocurrió, lo que ha pasado, probablemente Maduro ayer, por una suerte de reducción al absurdo, Maduro ayer y Maduro y los que lo acompañaban, de repente lo que le están proponiendo al país es que le hable al gobierno por señas, porque el gobierno es sordo. El gobierno es sordo, no es sordo mudo, es solo sordo. Y entonces, claro, lo que le están proponiendo al país es que como ellos no oyen lo que la gente está diciendo, como ellos no se enteran de lo que pasa, entonces le están proponiendo al país que la gente le hable por señas. Y no está de más que uno también comience a hablar por señas, porque no todo el mundo maneja ese lenguaje. Y nosotros podemos, por ejemplo, quejarnos de que no hay café hoy aquí, y lo hacemos por señas. Por ejemplo, ¿cómo harías tú para pedir café por señas? Chico, pero ponme la cámara a mí. Claro. Póngale la cara. Que Arenas para pedir café por señas. Bueno, esa es la manera, entonces, pero ahora tenemos que... ¿Sabes lo que me dice el camarógrafo? Así, mira. Café no hay. Café no hay. Y si hay café no hay azúcar. Así es la cosa. Y si hay azúcar y café no hay agua. Esa es la realidad que tenemos en el país. Pero de todas maneras, hermano, ahora todas las locuciones serán por señas. Imaginemos nosotros a Iris Varela por señas, después de haber dicho aquella barbaridad. Iris Varela no puede hablar. Iris Varela está imposibilitada de hablar por señas porque perdería el glamour. ¿Cuál glamour? El glamour de eso que la acompaña a ella, sobre todo porque dice unas cosas que son, dice unas cosas que son tan estrambóticas que uno no sabe si las dice, si ella sabe lo que está diciendo. Hannah Arendt escribió una vez un artículo que fue muy criticado por la dimensión de lo que se estaba jugando en ese momento, la banalidad del mal. Yo creo que la expresión realmente básica de la banalidad del mal en Venezuela a veces está en las bocas de Iris Varela. Eso es decir, que la gente se puede ir si le da la gana y es mejor que no regrese. No, pero tú puedes tener a Iris Varela como con una alta dosis de resentimiento, pero es que lo dijo un señor que según él es doctor en Derecho Constitucional y Penal y todas esas cosas, un señor de apellido Silva, que dijo que no, que él que haya estudiado en una universidad pública no se puede ir. No se puede ir porque tiene que servirle a Venezuela, pero además de una manera tan grotesca como que uno dice, bueno, ¿cómo es que este caballero puede hablar de esta manera a un país y que no haya la respuesta adecuada? Hay la respuesta de los tuiteros, pero la respuesta adecuada desde el propio gobierno. A mí me dijo una vez un dirigente del partido de gobierno, hace ya unos 2 años y medio, me dijo, nosotros estamos haciendo todo lo posible por sacar de Venezuela a una buena parte de la oposición e incluso estamos haciendo contacto con gobiernos extranjeros para que lo reciban. Ojalá nunca me desmienta, pero tú estabas presente. Sí, claro. Okay. Entonces, los venezolanos se van, pero se van desesperanzados. Se va que se puede ir, pero cuando a ti te cuentan personas de tu confianza, las escenas dantescas que se dan en la raya, en la zona limítrofe de Venezuela-Colombia,
entonces comienzas a sentir de verdad el sufrimiento. Padres con sus muchachitos que se van a su suerte. Y nosotros que nos acostumbramos a ver a los colombianos llegar a Venezuela buscando cómo sobrevivir, vemos ahora que los colombianos nunca llegaron en esas oleadas. No, llegaron muchos colombianos, pero nunca vimos la frontera atiborrada de colombianos que desesperados, ¿no? Desesperados, ¿no? Los tipos llegaban buscando trabajo y en el Zulia los recibimos y hay que reconocer que una buena parte del desarrollo de la agricultura en el Zulia tuvo en los colombianos un papel muy importante. Vamos a una pausa y regresamos en unos instantes. Que en la boca llevarás sabor a mí, eso lo dijo el café antes, cuando pensaba llegar al canal y no llegó, pero mañana con seguridad tendremos café, porque a lo mejor llueve café. Mira, ayer por cierto había mucha expectativa en la gente porque se suponía que la oposición iba a anunciar silencio, ¿no? Iba a anunciar la decisión que iba a tomar con respecto a las elecciones. Sin embargo, ya a horas de la noche se comentó por algunos voceros oficiosos que la oposición no participará en el proceso electoral. También se conoció vía algunos chats que el Nuevo Tiempo había resuelto no participar. Y a mí me pareció extraño que no participara porque el Nuevo Tiempo lo hizo en las elecciones para municipales y la regional de Zulia, y ahora parece que cambiaron de opinión. Pero yo, sin querer pretender meterme en el asunto de la oposición, porque eso no es asunto mío particular, la oposición fue a Panamá, a Dominicana. Eran muchos los puntos, eran demasiados los puntos. Tú no puedes negociar todo de una vez, pues. Tú no puedes llegar y decir 7 puntos, y esos 7 puntos son... La oposición lo que tenía era haber centrado la discusión sobre el proceso electoral. Lo demás, presos políticos, corredor humanitario, todo lo demás era accesorio, pues, porque lo importante es que el proceso electoral limpio, con las condiciones de transparencia que tiene un proceso electoral, el que gane la elección se va a sentir con el derecho a hacer lo que cree que debe hacer, bien sea el gobierno, bien sea la oposición. Pero no fue posible llegar a acuerdo. El gobierno lo que quería era quitarse las sanciones y pretendió darle un pequeño caramelo a la oposición para decirle, bueno, ustedes van a tener elecciones, pero con nosotros le vamos a respetar todos los derechos. Tontos fueron, o serían, si por ejemplo no toman el caso de Andrés Velázquez, que el CNE lo da ganador y la Junta Electoral de Guayana lo da perdedor. Las cifras del CNE lo dan ganador, que van directo de la boleta de votación al CNE. Sí. Pero la Junta Electoral de Bolívar lo da perdedor. Y eso no se pudo resolver. Que en plena discusión, el gobierno, a través de la Asamblea Nacional, de la Asamblea Nacional Constituyente, decide inhabilitar a unos partidos que están conversando. Que ya sabes que hay inhabilitado a algunos líderes políticos importantísimos. Que ya sabes que el aparato estatal está volcado a hacer campaña por el presidente Maduro, que está en campaña. Entonces, era obvio que las condiciones para las elecciones. Es más, la simple decisión de hacer elecciones transparentes necesitaban por lo menos un periodo de tiempo de 7, 8, hasta 10 meses. Es decir, hasta fijar las elecciones para finales de año, cuando le corresponde, porque había que depurar registros, abrir los nuevos inscritos, abrir los consulados para que la gente se inscribiera, crear normas para impedir que el gobierno tuviera ventajismo en el proceso, en fin. Si no se consiguieron las cuestiones en Dominicana, ya la oposición tenía claro, al salir de allá, que no había condiciones, y tenía que entonces activar un plan para demostrarle a la gente, ¿de acuerdo?, que el gobierno no cumplió con los diálogos, pero que tampoco estaba dispuesto a cumplir con los niveles de protocolo mínimo para una elección transparente. Pero no, chicos, los tipos deciden esperar y esperar. Entonces resulta que si deciden ir a elecciones, tendrían que escoger a la brevedad posible el candidato.
Un candidato que seguramente no es ninguno de los conocidos, sino uno de los más de los desconocidos, porque Henry Ramos no iba a concitar el apoyo de una gran cantidad de... Y si los tiene, y Falcón tampoco, y si los tiene, y si es el candidato, a Falcón le va a pasar lo mismo que le pasó en Lara, porque si los tipos no lo quisieron para ser gobernador de Lara, mucho menos lo van a querer para ser presidente de la República. Lo mismo que Rosales. Lo mismo que Rosales y compañía. Entonces, claro, uno dice, bueno, pero son noticias muy extrañas que uno dice, bueno, estos señores tienen enfrente a un gobierno que es un gobierno que no gobierna, que no sabe gobernar, pero tiene una oposición que no entiende las razones de la oposición. Es decir, y que quede constancia que todo lo que internacionalmente se ha conseguido ha sido justamente por la victoria que la oposición tuvo en las parlamentarias. Pero resulta que la comunidad internacional está mucho más preocupada, y claro que está preocupada, porque no es lo mismo que tú le metas 20.000, 30.000, 40.000 personas a Colombia o 500.000 personas a Colombia, otras 300.000 a Brasil y unas 150.000 a Guyana y otro medio millón a las islas del Caribe. Eso no es. Lo que pasa es que la gente no sabe cuánto cuesta a un país, le cuesta un país a un ciudadano. ¿Cuál es uno de los grandes problemas de los americanos con los cubanos? ¿Tú crees claro, que cualquier cosita los llevaba a que la oleada de cubanos que se van a Florida y a otras partes de Estados Unidos a ir inmensa, y los americanos no están preparados para eso? Como no debe estar preparada Colombia, ni Brasil, ni ningún país de Latinoamérica para recibir la cantidad de venezolanos. Por eso quieren que el asunto se resuelva. Pues, claro. Por eso es que quieren que se resuelva. No porque ellos estén pensando en la democracia venezolana, sí, también es verdad. Pero en el fondo lo que quieren es evitarse el problema de meter en Colombia 500.000 venezolanos, claro, que les van a generar inconvenientes de tipo social a ellos, a una democracia frágil como la colombiana, o frágil como la brasileña. Claro, ya el problema de Venezuela, mucha gente lo compara con Siria, pero Siria tiene una guerra civil. Mucha gente lo compara con el desastre de segregación racial de Birmania. Pero allí los odios raciales y religiosos son demasiado grandes. Venezuela no tiene nada de eso. Y sin embargo, la diáspora venezolana es de una gravedad increíble. Por supuesto, a lo mejor no son 4 millones de venezolanos que están afuera. A lo mejor son 2 millones. Pero 2 millones es demasiado. 2 millones de personas fuera del país. Es un país que además se acostumbró, que durante toda su historia lo que hizo fue recibir gente y que ahora la echa, porque la gente sale por buscar mejor futuro, porque aquí no tiene condiciones mínimas para poder superarse. Es gravísimo. Y la pregunta que tú te hacías hace rato, ¿será que el gobierno no se da cuenta? Mira, estoy persuadido de que el gobierno se da cuenta. Ayer el presidente incluso anunció de que la gente tenía que hacer sus cositas afuera para recibir algunos beneficios del gobierno. Mientras que Iris Varela decía que ojalá que no volviera nunca más. Mira, la gente está afuera porque la gente no tiene condiciones para mejorar su vida en el país. Son 2,5 millones de personas, cifras contadas, es decir, los 4 millones está por verse también. El estudio de Tomás Páez, que dice que hay 4,5 millones de personas afuera, a lo mejor es cierto, no tenemos con exactitud qué número de venezolanos están afuera, no sabemos. Pero sea 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones, es demasiado gente. Y además con la siguiente cuestión, que los países que tienen más problemas, fíjate que los venezolanos que vayan a Brasil van a ir al norte de Brasil, que es el norte de Brasil es empobrecido, es la parte más atrasada y más pobre de Brasil. Si es que en algún momento, mira, siguiendo patrones internacionales, el norte habrá decidido separarse del norte, el sur separarse del norte brasileño, porque mientras allá están las riquezas, generan riqueza, en el norte es muy pobre, pero al norte se le van 300, 400.000 venezolanos y eso les afecta a la economía de Brasil muchísimo. Entonces los brasileños están preocupados, pero como están preocupados los colombianos y están preocupados Guyana, que también tiende a cerrar la frontera Cali-Canto, pero además Guyana con la siguiente ventaja, que en la medida en que Guyana se ponga del lado de los demócratas, en la medida en que Guyana se ponga al lado de Colombia y Brasil, y de su gran valedor que es Brasil, Guyana gana porque esos territorios que Venezuela reclama difícilmente vuelvan a ser venezolanos. Sí, y en las islas del Caribe, la respuesta del gobierno, en vez de ser una respuesta de atraerlo,
lo que hizo fue que generó un enfrentamiento con esas islas en el sentido de impedir la comercialización de venezolanos, la cuestión. Y entonces uno dice, pero justamente porque la preocupación que hay es que el gobierno venezolano no tiene un norte definido para dónde ir, pues. Es decir, cómo abordar la cantidad de problemas que tiene. Porque el apoyo cubano es bueno, pero el apoyo cubano se da en labores de inteligencia que son vitales. En Venezuela la labor de inteligencia la hacen los cubanos, nadie lo pone en duda, además han sido exitosos en el mundo, y seguramente en mantener la moral en algunas áreas importantes del gobierno. Pero hasta allí, porque el día que pueda pasar una cosa como esta, ayer yo leí un artículo a Vargas Lleras, que es un candidato en Colombia, que tiene chance, que era vicepresidente de Santos. Si Vargas Lleras recibe el apoyo de Uribe, que tiene a Iván Duque por encima, a lo mejor Iván Duque es el candidato, es más fácil que gane Vargas Lleras que gane Iván Duque. Iván Duque le puede pasar lo mismo que le pasó a Zuluaga. Exacto. Entonces, en esas condiciones, Vargas Lleras puede ganar las elecciones, y Vargas Lleras dice primero que no va a conversar con el ELN y después que los va a perseguir. Ahora, si los colombianos dicen que los del ELN están en Venezuela, no de extrañar que así como una vez Santos y Uribe entraron a Ecuador, pudieran entrar a Venezuela. ¿Qué pasa, por ejemplo, si los colombianos, persiguiendo al ELN, bombardean zonas venezolanas? ¿Qué va a hacer Venezuela? Responde. Ahora, Venezuela responde ¿con qué? Van a venir los portaaviones chinos y los aviones chinos y los helicópteros chinos y rusos de tan lejos. ¿Van a salir los cubanos a combatir en el cielo venezolano? No. Entonces efectivamente tú ahí comienzas a darte cuenta que la situación geoestratégica es complicadísima. Por cierto que ayer, mira, como cosa curiosa, estuve revisando una revista Respuesta, una revista que se hace en el Zulia muy buena, que dirigía nuestro amigo Omar Uribe, una gran revista, ¿verdad? Y hay un trabajo firmado por Julio Portillo, uno de nuestros intelectuales más valiosos del Zulia. Oye, y la opinión que tenía sobre Cuba es totalmente distinta a la que tiene hoy. ¿Sí? Yo no sé si cambió Julio o cambió Cuba. Lo tengo ahí, ayer me dediqué a estar viendo cosas. ¿Qué pasaba? Porque me interesa saber qué pasaba en el país, cómo era el país de hace unos 20 años, cómo era el país hace unos 30 años. Y entonces descubro estas joyas, ¿no? Descubro un trabajo de Susarini sobre Betancourt, y por supuesto Susarini sigue en la misma línea que ha venido manejando como investigador. Pero digo, en algún lugar, en algún momento Venezuela perdió la brújula. Y si tú te pones a hacer el análisis y dices, bueno, mira, esta posición que tenemos no es sino justamente derivada de lo que se venía construyendo en Venezuela, donde los partidos políticos veían como la inteligencia, los mejores hombres del país, no querían saber nada de la política. No por la antipolítica, sino que el efecto interno impedía que una generación copellana de tipos brillantes, ninguno llegara a nada. En el caso de Acción Democrática, que la formación política fue echada a un lado, y después descubres quiénes quedaron de todas aquellas cosas de la Ledesma, dando más lástima que cualquier otra cosa, siguiendo a María Corina Machado, el seguidor de María Corina Machado, Henry Ramos, que es un señor ya que, digamos, era la transición entre la vieja dirigencia de ECA y la nueva dirigencia de ECA, que a pesar de que Henry pudiera tener una idea de las cosas, tú lo sientes tan errático también. Julio Borges, que salió de un programa político. Enrique Capriles. Yo no he visto un tipo más insulso que Capriles. Sí, yo creo que, yo no conozco a uno más errático que Capriles. Más errático y comienza a ser un segunda dirigente, base de las Águilas. Sí, más errático y empieza a ser un dirigente sin estrella, porque de verdad nos mete en muchos sacos rotos, ¿no? Pero fíjate, las elecciones del 22, convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente, pretenden legitimar por origen a Maduro. Y la gente piensa que de una u otra manera va a ser legitimado por origen, porque vaya o no vaya la oposición, todo hace indicar que tal como están convocadas las elecciones, Maduro va a ganar esas elecciones.
Pues bien, yo creo, mira, que la legitimidad por origen, que los constitucionalistas la dan por hecho porque la gente vota y eso le confiere legitimidad por origen. Yo creo que en Venezuela se va a dar un caso increíble de que la gente retira la legitimidad por origen del gobernante que gana las elecciones. Porque de ir Maduro solo va a salir peor de como está hoy en día. Y en lugar de legitimarse por origen, se va a deslegitimar por origen porque ya por ejecución está totalmente deslegitimado. Porque obviamente todas las encuestas revelan en un 84% y en un 79% según Schemel, que es el encuestador del gobierno, la gente dice que el gobierno lo ha hecho muy mal y que su rendimiento está por debajo de los cánones mínimos de un gobierno más o menos aceptable. Es decir, un 80% rechaza al gobierno, lo rechaza por malo. Es decir, que hay una deslegitimidad por rendimiento. Pero de ir a elecciones el 22 de abril, tal como están convocadas, esa deslegitimidad por ejecución gubernamental, por rendimiento, se le va a sumar una deslegitimación por origen, porque la gente no va a acudir a las elecciones tal como están convocadas, tal como están armadas, tal como están estructuradas. La gente no va a ir a las elecciones, van a ir, y probablemente el gobierno dirá que las calles están atiborradas de gente, pero los medios digitales, las redes, son increíbles, van a revelar que los centros de votación están... El problema no radica básicamente en que el gobierno se legitime. El gobierno puede no ser legítimo, pero tiene el poder. No gobierna, pero tiene el poder. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno quisiera y hace un esfuerzo y de allí el cambio de conductas en cuanto a hablar de la paz y la cosa y tal, y menos violencia, que pudieran acuñarlo como un gran eslogan de campaña, no resuelve el asunto del financiamiento. No resuelve el asunto del financiamiento porque resulta que no tienen posibilidad alguna. Esto se pone tan difícil que hay casos, por ejemplo, si Venezuela, con la deuda comercial, si Venezuela tiene que pagar una creencia que tiene y no la paga, y pasan 90 días, tienen que renegociarla otra vez, porque resulta que ya ahí se generaron intereses que convierten la deuda vieja en deuda nueva. Y la deuda nueva no se puede refinanciar porque hay toda una serie de elementos que lo impiden, porque el país está bloqueado con respecto a hacer negocios con algunas empresas en el mundo. Y las empresas no quieren. Mira, en la cosa petrolera están las petro que llaman y PDVSA. Algunas petro, como Petro Zamora, funcionan, pero tienen inconvenientes de que el tesorero del Estado, el tesorero de PDVSA, era un tipo que está en la lista de los Estados Unidos. Entonces no podían hacer negocio. Entonces todo se paraliza. ¿Y qué hace el gobierno frente a la situación que tiene de aumento desmesurado de los precios? Genera mucho más dinero inorgánico, dando bonos de todo tipo, tratando de hacerle creer, la gente va a recibir a las plazas Bolívar, los bolívares, las lochas que le dan para poder comprar, pero ya saben que eso lo compran con esto, con lo que tienen, y mañana no lo pueden comprar, pero van saliendo poco a poco. Pero el grueso de los reales no termina de entrar, porque PDVSA, tú viste cómo le aumentaron los precios, han aumentado los precios internacionales del petróleo, pero PDVSA produce menos petróleo cada vez. Entonces, a mí me cuentan de una reunión de petroleros en la costa oriental del lago, donde los militares que llegaron no tenían la más mínima idea de cómo sacar petróleo, y pretendían que los inversionistas que estaban allí gastaran su dinero para después que ellos sacaran el petróleo y se lo dieran para venderlo, entonces que iban a recibir el dinero, cosa que por supuesto la gran mayoría no se quedó. Entonces, frente a esa situación, tú no te queda otro camino que decir, bueno, chicos, ¿y no habrá alguna posibilidad de hacerles entender que el país está muy mal y que es necesario un cambio concertado incluso? Sí, una de las lecturas que uno hacía de la sorpresa que nos iban a dar ayer a las 8:55 minutos era una de esas. Mira, vamos a abrir esta cosa, pero no resultó nada. Y a eso que ese diagnóstico que tú has hecho es a lo que llamamos de legitimidad por ejecución, es decir, porque el gobierno ha ejecutado una política económica que ha sido nefasta para el país. Falta lo otro, es decir, obviamente el esfuerzo que ha hecho el gobierno por legitimarse se anula cuando quien convoca las elecciones es un organismo que no tiene competencia constitucional para ello.
como es la Asamblea Nacional Constituyente. Y la oposición, mientras tanto, bueno, la oposición tiene el gran problema. La gente habla, dice, pero hablen mal de la oposición, digan algo de la oposición. Bueno, ¿qué tiene la oposición para ofrecerle a la gente? Tú has dicho algo, uno ve la Plaza Bolívar de Maracaibo los fines de semana, es una cosa increíble. Eso está atiborrado de gente buscando el bono de la Semana Santa, el bono del Carnaval, el bono del Día de la Independencia, el bono del Día de la Juventud, el bono de la mujer parida, el bono de la mujer que está por parir. Una cosa impresionante. Tantos bonos hay que ya uno se pierde en la gran narrativa de los bonos. Pues bien, eso no le presta legitimidad a nadie, porque como tú dices, la gente que compra hoy un kilo de azúcar no lo puede comprar mañana, porque mañana está 20 y 30 bolívares más caro. O sea, hay una legitimidad por ejecución muy grande, y ya esa de legitimidad por rendimiento tiene demasiados años comiéndose los ingresos de los venezolanos. Creo que el gobierno ha cometido un error enorme convocar unas elecciones que son realmente espurias para el 22 de abril. No le va a proporcionar nada bueno al gobierno, y al contrario, lo va a dejar peor que ahora. Por eso que... bueno, porque hay cosas como esta, mira, en los diálogos de Santo Domingo, el gobierno había podido dar la sensación de que la oposición, que estaba dividida, había perdido la brújula. Pero resulta que Zapatero, que es un agente del gobierno, porque trabaja para el gobierno, Zapatero no es un mediador, Zapatero es, digamos, un facilitador del gobierno, un hombre más del diálogo del gobierno, en vez de ser el factor equilibrio. Pero cometieron un error, llevados por la intención ya pensada de hacer elecciones en el primer trimestre, o en el primer cuatrimestre, pensaron que podía llevar a la oposición a una situación de primero no organizarse ni hacer nada, pero además de firmar un acuerdo, pero sin tener algo con que los tipos salían de Dominicana. Salen de Dominicana sin nada, pero resulta que hacen un documento los cancilleres, que era un documento que recogía en buena parte la discusión que se había hecho, pero el gobierno no lo firma. Y el gobierno no firmarlo y levantarse de la mesa pierde lo que había ganado. El gran derrotado en Dominicana, a pesar de que algunos de los analistas del Twitter y las señoras estas que saben mucho de política, como la señora Salazar, la señora Pacheco y la señora Polé y otra más, es decir, el gobierno fue derrotado en Dominicana. El gobierno salió de Dominicana con una derrota a cuesta que lo coloca con la posibilidad real de ganar unas elecciones en el país y de decir que votaron 25 millones de personas, pero resulta que las personas y han preparado el ambiente, porque Cheme le anda diciendo que Maduro va a sacar 10 millones, entonces, pero en las cifras de Chemel se contradicen, porque tú no puedes, es decir, si hay una abstención de tal tipo y si el gobierno tiene una opinión en contra y si la oposición no participa, el gobierno jamás podrá sacar 10 millones de votos. Sí. Entonces, en esa circunstancia, lo que le falta es decir, mira, el gobierno tenía que llegar y decir, nosotros queremos conversar. Ahora, ¿sobre qué base conversa el gobierno si la oposición lo quiere sacar del gobierno? Y los tipos lo único que quieren es que hacen el gobierno. Si tú lo que quieres es sacarme del gobierno y yo lo que quiero es quedarme en el gobierno, ¿cómo es posible que no haya acuerdo posible, excepto que alguien te permita, de acuerdo, en la acumulación de fuerzas, que tú ya no puedas hacer lo que hacías antes? Ganas la elección, pero la ganas y ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a nombrar embajadores en zonas donde con gobiernos además que no te reconocen, ¿no? Gobiernos de una hostilidad y no te reconocen? Sí. Es decir, por ejemplo, no le vamos a vender más petróleo a los Estados Unidos. Eso pudiera ser una fórmula. O los Estados Unidos también la manejaron la fórmula con Macri de no comprarle más petróleo a los Estados Unidos. Pero ayer, por ejemplo, con lo del aluminio no hay problema porque Venezuela ya no está produciendo aluminio. Pero decidieron no comprarle más aluminio a Venezuela. Entonces, si Venezuela no tiene producción agrícola, si Venezuela, la industria está en el suelo, si el comercio está y los servicios están deterioradísimos, y después de 20 años tú tienes un rezago en la administración pública tan grande, que tú por ejemplo, ¿cómo es que
¿Cómo crees tú que, aquí tenemos nosotros electricidad y tenemos los bajones y los apagones, pero lo que Venezuela no paga por electricidad es nada? ¿Cuánto cuesta una gaseosa? 300.000 bolívares. ¿Cuánto cuesta un café? 70.000 o 100.000 bolívares. ¿Y cuánto pagas por el kilovatio? ¿O cuánto pagas por el agua? ¿O cuánto pagas por el aseo urbano? Porque el populismo es así. Se comieron la gallina los huevos de oro, pero por eso, porque la gente te dice, mira que la internet no sirve, y es verdad que no sirve, pero ¿cuánto cobra la CanTV? ¿Cuánto la gente te dice, no, porque es que la televisión por cable está carísima? Sí, pero pagan 300.000 bolívares por una gaseosa. Es como los estudiantes universitarios, ¿de acuerdo? Que iban al comedor y una vez iban a pasar de 2.50 a 5 bolívares el almuerzo, y los tipos armaron una trifulca porque no querían pagar 2.50 más. ¿Y sabes qué? Que la gran mayoría tenía en sus manos refrescos que tenían aquel que le hacía la publicidad, Pedro Pesini, Héroe, Gatorade. Esa, Héroe. ¿Cómo es? Gatorade. Bueno, y entraban en la cola con el paquete, y entonces los tipos, eso costaba 50 bolívares y no querían pagar los 5 bolívares. Porque esos son nuestros derechos, compañeros, decía un dirigente de apellido Smith, que vivía en Avenida de Falcón. Mire, y ese Smith entraba con un cepillado que llaman para aquí, cepillado de rojo. Vamos a la pausa. Aquí seguimos, amigos. Vamos a aprovechar después de oír a Plácido Domingo, ¿verdad? Que hoy hemos tenido un programa con una música romántica, ¿no? Sí. Bueno, los tiempos que corren... No, esa es la octavita del Día de los Enamorados, sí, que sufre Emmanuel. Sí, pero tenemos allí algunos mensajes. Sí, varios mensajes tenemos. Y de verdad que le agradezco a la gente que la cantidad de mensajes donde nos dicen que qué bueno que estamos al aire de nuevo, que les gusta mucho el programa, que bueno, son las cosas que nos habían dicho con mucha pesadumbre antes porque no estábamos, y ahora la gente nos muestra mucho su alegría y su satisfacción porque estamos de nuevo en el canal 36 de Intercable. Dice este amigo que nos escribe, buenos días, amigo, me llama la atención que no hablen de lo bueno ni de lo malo de la oposición venezolana, hablen lo malo si son transparentes, gracias. Entonces luego, después que dice, sí hay equilibrio, porque nosotros también le tiramos algunas flores a la oposición, dice, pronosticar algo como eso, que le va a ir peor al gobierno si gana Maduro, es grave para su conciencia si eso no sucede, amigo. Si en Venezuela realmente pronosticar algo se hace muy difícil por la profunda incertidumbre que existe. Cuando hay mucha incertidumbre nadie puede calcular qué va a pasar mañana, y Venezuela es uno de esos casos, por la incertidumbre. Pero me refería al caso de que... en el caso de la deslegitimidad que puede haber en una elección espuriamente convocada, porque ya hay como 60 países, la Comunidad Europea no la reconoce. La OEA dijo lo mismo. Estados Unidos, Canadá, México, Argentina han dicho lo mismo. Entonces, si el entorno internacional dice no reconocer unas elecciones, como dice Francisco, ni siquiera los embajadores se van a poder nombrar. Entonces, a esa deslegitimidad por origen se le suma la deslegitimidad por ejecutoria, que ya es muy grande y que lo vemos todos los días cuando nadie puede ir a comprar un cartón de huevos, que por cierto hay un aviso de una empresa que solicita empleados y le ofrece pagar 1 millón de bolívares quincenal más un cartón de huevos semanal. Y entonces, mira hacia dónde vamos, ¿no? No, pero además me contó alguien que ayer me contaba que vio ir un trabajador con un cartón de huevos, y él le pregunta dónde lo están vendiendo para él comprar, y el tipo dijo, no, es que a nosotros en la empresa, y eso es verdad, la empresa de vigilancia le dan algo. Exacto. Porque es que el problema es, Arenas, que mucha gente ha dejado de ir a trabajar. Hay zonas, tanto oficiales como privadas, sectores, donde la gente no va a trabajar porque no tiene efectivo con qué pagar el pasaje. Otros que no consiguen. Hay una señora que hacía trabajo doméstico por ahí, por la zona por acá, la zona norte. Ella vive en Los Cortijos. Ella salía a las 5 de la mañana y llegaba a las casas a las 6 a trabajar, para irse a las 3:30 o a 2 de la tarde, dependiendo de cómo fuera el trabajo.
Estos días alguien que necesitaba los servicios la llama y ella le dijo que no podía ir porque ella sale de su casa a las 5 de la mañana, pero no sabe a qué hora va a tomar el carro. A las 4 de la mañana. Y hay empresas que le han colocado a sus trabajadores transporte, pero que han tenido que aumentarle, que los aumentos que Maduro da de salario, eso lo pasa por otro lado, porque la gente sabe que si necesitas el trabajador, tienes que pagarla. Ahora la vigilancia la pagan muy mal. Y todos los vigilantes no hay vigilantes. No hay vigilantes, porque los pagan muy mal, los tipos prefieren no ir a trabajar, no estar empleados, porque como entre los pasajes y la comida, porque muchos de ellos comen en la calle, no les alcanza. Y las empresas no hayan que hacer. Entonces hay una situación delicadísima a la que nadie quiere ponerle corazón. Entonces, si tú le unes eso, a, por ejemplo, a que, y nosotros lo vemos todos los días, nosotros en particular, Maracaibo es una ciudad que no tiene alumbrado público. Maracaibo tiene todavía grandes bolsones de basura y las pueden recoger. Yo no digo que no estén haciendo un esfuerzo por recogerlas, y deben haber recogido muchas. Pero resulta que eso no puede ser un trabajo epiléptico, tiene que ser un trabajo constante. Ajá. Y entonces tú le dices, ¿cómo es posible que el municipio aborde el asunto de la limpieza de la ciudad, sobre todo con los desechos, primero con una ciudad, con unos ciudadanos que no entienden la importancia de su participación a la hora de colocar la basura en el lugar que le corresponde? Pero la municipalidad, si la municipalidad sigue, que por cierto eso está en manos de la gobernación del Estado, pero la propia gobernación del Estado no puede tener 300, 400 camiones, porque esos camiones son muy costosos y necesitan un mantenimiento permanente de repuestos, baterías, cauchos, etcétera. Y necesitan hacer la cantidad de viajes suficientes como para que puedan limpiar la ciudad. Pero resulta que el vertedero, eso está colapsado. Entonces, pero los gobernantes nunca dicen nada de eso. Entonces, basura, electricidad. El problema del agua en Maracaibo es gravísimo, pero Hidrolago no es capaz de decir por qué y cuál es la solución. Y en el caso, por ejemplo, de los servicios como lo de la CanTV, es verdad, los trabajadores de la CanTV tenían un contrato bueno, tenían acciones de la empresa, y cuando esa empresa producía beneficios, que siempre los producía, el trabajador estaba bien. El transporte público se acaba. Bueno, por eso es que cuando a mí me decía el Yuri que en Venezuela se había reducido la pobreza, le dije, usted no sabe lo que está diciendo. La pobreza se reduce cuando usted ve cómo es posible que cuando tengan los trabajadores tienen un buen transporte público, que los trabajadores tienen buenas escuelas, que los trabajadores tienen servicio de cloacas y agua potable. Eso sí es reducir la pobreza. No que tú puedas ir a un automercado y comprar comida. Y efectivamente, lo decíamos, va a llegar un momento, el problema no es resolver momentáneamente tu precariedad económica. El problema era sacarte de la pobreza y mantenerte allí. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que la clase media es la que se empobrece a pasos agigantados. La clase media no tiene ni defensores y además no tiene posibilidad alguna. A lo que le queda a la clase media en este momento, que es el gran impulsor de los cambios en los países, es justamente el orgullo. La clase media lo que le queda es el orgullo. Algunos. Bueno, algunos. Mira, Francisco, bueno, le doy las gracias a la señora Inés María por escribirle y además por las cosas buenas que nos dices. Bueno, amigo, ayer descubrí que buscando los huevos de la gallina de papá, que papá crió, ganó más que cualquier administración, administración pero fíjate pública. Tú cómo son las cosas. En Francia, ¿tú sabes cuál es la discusión ahorita de los franceses? Aparte de estar preocupados por otras cosas, es que ya no quieren consumir huevos de gallina criados en cautiverio, en jaula. Ya. O sea... y tienen razón. Sí. Tienen razón. Porque entonces la defensa del animal está por encima de la alimentación. Entonces los tipos dicen, no, aguántate un momentico. Producir las gallinas, huevos en jaula, no, eso no. Por eso le violenta el tipo de eso le violenta su derecho humano. Los derechos gallineros, los derechos gallináceos, pero no, pero además comerse un huevo de una gallina enjaulada es obviamente es terrible además, ¿verdad? Terrible, claro. Comerse un huevo preso, imagínate, sí. ¿No? Pronosticar, aquí dice, la globalización política habla sola de reconocer y no reconocer al gobierno de Maduro, pero así la globalización hay que entenderlo, o sea,
Pero aquí también hacen una pregunta. Buenos días. Que aún cuando no empecemos a hablar de las cosas, dice, todos los países en la transición han tenido a alguien, me lo dicen acá, me dicen, bueno, está bien, en Chile tuvieron a Patricio Aylwin, los comunistas, los no comunistas y los socialistas tuvieron que aceptar que el hombre para el momento, para sustituir a Pinochet, fuera Aylwin. Y en España, frente a todo lo que estaba ocurriendo, con la quiebra del orden franquista, buscaron a Suárez. Sí. Entonces, en Venezuela yo no lo veo. Sí, pues yo creo que el problema venezolano, que siempre ha estado montado sobre el Mesías y el Salvador de la patria, es que siempre buscamos una figura de esa. Y hasta ahora, mira, en lo personal está hasta la coronilla de los salvadores de la patria. Nosotros hemos tenido demasiados salvadores. El último salvador que tuvimos fue Chávez, y miren dónde nos metió. Ahora hay la narrativa oficial pretende que sea el presidente Maduro, y mira dónde estamos metidos. De salvadores de la patria estamos cansados. Nosotros necesitamos un proyecto de vida para el país que sea duradero, un orden saludable, colectivamente construido además, porque de salvadores de la patria de verdad nos han salido realmente fraudes electorales y nos mete en un callejón sin salida. Cuando yo te digo a ti, mira, hay que leer el informe de Fondene para darse cuenta del desastre en que nos metieron, es porque nos metieron en un desastre por prejuicios ideológicos nada más. Pues yo estoy seguro que en su foro interno, el presidente Chávez, por ejemplo, sabía que eso no iba a funcionar. Pero los prejuicios ideológicos a veces hacen olvidar las evidencias empíricas que están allí. Se trata de construir realidades alternas a la realidad que existe. Nos metieron este berenjenal y ahora no podemos salir de él con las políticas económicas y con las políticas sociales que el gobierno implementa. Porque es que resulta que el gobierno, mira, la lógica del gobierno durante toda su ejecutoria es precisamente una lógica que no permite que tú actúes como actuabas en el pasado. ¿Por qué? Porque es otra manera de hacer la política. Es otra manera de hacer la política. Entonces, tú tenías obligatoriamente que evaluar todo eso, pero si siguen comportando como si estuviéramos en una actividad política similar a la que había antes de que llegara Chávez. Entonces, fíjate tú, pero que ayer alguien decía, no, le leí un artículo a Toby Valderrama hoy en Aporrea. Él decía que Chávez logró una empatía con la gente al punto que cuando Chávez llega, da el golpe de Estado, en ese carnaval, los niñitos los disfrazaron de paracaidistas. Sí, claro. Yo conozco un empresario zuliano que ahora es un furibundo antichavista, que él, en los días previos al ascenso de Chávez al poder, se vanagloriaba y se jactaba de que él había llevado 250 personas a votar por Chávez. Y lo pregonaba en los cafés que solía visitar. Ahora, cuando tú le dices, no voy a hablar. Sí, y la gente aquella que tú llevaste a votar, yo prefiero no hablar de ese problema. no hablar de ese punto. Ese punto no me favorece. Aquí la gente dice, buenos días, parece que estuviéramos regresando el tiempo. Me encanta verlos por Global TV, dice la señora Imelda Andrade. Hoy Venezuela está como está. Deteriorada, raspada, rota y vuelta a nada, dice Oscar Olivar de la Pomona. Maduro construye un hombre saludable, tenemos que caminar, no hay caucho, no hay aceite, no podemos comprar bebidas espirituosas, comer menos, no hay para comprar azúcar. Eso es contribuir a la salud de la gente. Sí, pero eso es verdad, que contribuye a la salud de la gente, pero también hay una parte de la salud mental que se te deteriora mucho. Cuando tú sabes que un familiar no consigue la insulina para diabético y ves los precios que tiene, sufre. Y cuando tú no consigues el equipo para la diálisis, sufre. Claro. Y cuando tú no consigues los medicamentos para mantener a raya cuando se hacen los trasplantes, sufre. Y cuando tienes un paciente oncológico que no consigues, sufre. Y cuando los muchachitos los que tienen los prematuros, que tienen así en la cuestión, y se va la electricidad, se muere. Oye, ¿verdad? Esa noticia es terrible de hoy, la de Ciudad Guayana, 27 niños muertos en lo que va de año.
y 6 murieron este último fin de semana. Mira, aquí hay una señora que nos dice una cosa que es cierta. Mira, el problema del servicio doméstico, que obviamente son señoras que exigen a veces el pago en efectivo. Y resulta que para pagarles en efectivo, la persona que los emplea tiene que comprar efectivo al 120%. Es decir, que cada sueldo de una señora de servicio que gane 50.000 bolívares diarios significa que van a cobrar, que desembolsan 120.000 bolívares para pagarle 50.000 a esa persona. ¿Tú quieres 100.000 bolívares ahorita? Tengo que poner 220. Tienes que poner 220 sí. Y los tienes. Con nosotros está Guido Briceño. Acaba de llegar al sede acá de Roja y Arena. Antes había llegado Smith, el señor Smith. El señor Smith. Sí. Pero no había querido estar con nosotros. Guido, lo que pasa es que vamos a estar en un proceso de competencia porque ahora es una figura fitness. Entonces, siempre anda en traje deportivo, etcétera. Sí. Yo digo esas cosas. Me dicen que piensa ocupar el lugar que dejaron en el mundo de la gaita Neguito Borjas y Ricardo Cepeda, que se fueron para el exterior. Y entonces parece que es el que va. Bueno, ya por lo menos anda cerca de la Chiquinquireña. Bueno, buenos días, ¿cómo están ustedes? Estamos encantados aquí no se puede decir en recibirlos, porque, bueno, primero nunca se han ido, nunca nos hemos ido, hemos estado simplemente unos días de vacaciones, en este caso un poco largas, ¿no? Pero sí. es que bueno, cuando uno va para Cabima, de repente se le picha un caucho y tardamos más en llegar, ¿no? Esta vez. Sí. Pero llegamos. Así, y llegamos, aquí estamos. He encontrado algunas personas que el viernes antepasado, una señora en el mercadito me dijo que había estudiado con Francisco, ¿no? Colega, ¿cuándo va a Roja y Arena? Es que yo soy fan de Francisco. Yo no sé si había sido algo más, ¿no? Bueno, no estudió con él. No, sí, estudió con él, hermano. Sí. Bueno, eso. Sí, claro, si estudió conmigo en esto, estudió conmigo. Una señora de edad, además, ¿no? Abuelita. Estudiar conmigo no era fácil tampoco. No. Bueno, aquí estamos y realmente es una responsabilidad lo que tenemos en este momento. Es bastante complicado para los venezolanos y sobre todo los venezolanos que decidimos seguir aquí, y eso no significa que estemos cuestionando al que decide irse, porque es que es muy difícil vivir. Ahí está un compañero que me dijo esta semana que se iba. Se van en un carrito, un Spark, toda la familia. ¿Para dónde? Para Argentina. ¿Por tierra? Sí. ¿Es un Spark? Es un Spark. ¿Y cuántos son, chicos? Los niños, la esposa y él. Dos Además, llevarán algún equipaje. Claro, tienen que llevar algún equipaje. Se van en un Spark para Argentina. Sí, señor. Pero se van ya a vivir allá. Sí, claro. Cuando lleguen allá llegarán Pero es que te voy a contar lo siguiente. En la universidad hay un departamento llamado el CEDIA, que es el centro donde tú tienes que ir a buscar, donde reposan los archivos de la universidad. Tú tienes que ir a buscar tus papeles allí y allí tienes que introducir, por ejemplo, cuando tú quieres que te certifiquen documentos. El CEDIA está cerrado hasta marzo por el volumen de gente que fue a solicitar papeles para marcharse, pero además de eso, porque el personal también se le fue y tuvieron que contratar rápidamente con los recursos propios de la institución personal para suplir los que se fueron como la gente se está marchando y ya no va a trabajar. La universidad decidió trabajar pocos días y en las tardes no trabaja porque los turnos de nocturno se acabaron y los turnos vespertinos están por acabarse, y es probable que en algún momento también se acaben los turnos diurnos. Yo veo que Darwin Chávez, que es profesor de una universidad particular, él tiene con sus estudiantes una manera de comunicarse y le coloca los trabajos a la internet, y además de eso los discuten por la internet y se los entregan por la internet, y la presencia se hace cada vez menor, no porque el profesor no pueda ir, sino porque los muchachos no pueden llegar a la facultad porque no tienen pasaje o porque no tienen efectivo. Algunos porque no tienen alimentos. Y otros porque no tienen alimentos, el drama profundo de este país, pero es que está ocurriendo que nosotros estuvimos tratando de pagar los servicios, en este caso de la electricidad, porque bueno, no llegan los recibos, ni siquiera algo tan muy usado y efectivo, pero además fácil, que son las redes o las páginas. Podríamos pagar a través de un banco, pero bueno, esta gente se ha encargado de destruir la posibilidad de gobernar con alguna posibilidad de efectividad, ni siquiera eficiencia, de que las cosas se puedan hacer, algo tan importante para todos como es que pagar un servicio, la electricidad. Bueno, hay
poquitas oficinas donde se puede pagar. Hay una en el Centro Comercial Aventura y llegamos y dijeron que bueno, ya no se puede atender más gente, lo que hay es suficiente. Bueno, yo vengo a mediodía, le dijimos al vigilante. No, esto cierra a las 10. A las 10 de la A las 10 de la mañana. Y el otro que está en Santa Rita, eso está cerrado. Banco de Venezuela. Hay un banco, una agencia del Banco de Venezuela que está en Reina Guillermina, que le robaron los cables y no tiene electricidad. Eso tiene ya casi un año cerrado. Ese que está aquí en Bellavista con la 70. No, en la Plaza Reina Guillermina, por allá por Doctor Portillo. Donde yo tengo yo la cuenta. Sí, bueno, ya ahí no sé lo que tiene es un cuento, porque ese banco está cerrado. Y el personal lo trasladaron aquí a Bellavista con la Falcón, más o menos, por ahí está. No, pero es que este es un país tan extraño que hay bancos que a personas que son tarjetavientes son tarjetavientes y el crédito son 19.000 bolívares, 20.000 bolívares. Oye, ¿para qué sirve un crédito? No, pero además la tarjeta pero ni siquiera 1 millón de bolívares te sirve. Pero es que la tarjeta de crédito, el máximo que el gobierno admite para crear ese tipo de dinero son 36 millones, al que el banco le puede dar para que tenga 36 millones de crédito. Ya queda a discreción del banco. Claro, ¿no? pero el banco, yo sé de un banco que a un cliente le tiene una tarjeta de crédito de 19.000 bolívares. 19.000 bolívares el crédito de la... No se puede comprar ningún... No, pero es que nada, ni siquiera una empanada. Ni siquiera un Toronto. ¡Qué chacho! Entonces, y entonces tú dices, ay, pero ¿y qué pasó? Entonces tú no puedes pagar tienes que traer tarjeta de débito. Y los tipos te dicen, ve, si compras en efectivo, tiene este precio. Si compras con transferencia, tiene tal. Y si compras con débito, tiene... ¿Qué hace? Ahora, en los barrios no hay posibilidad de hacer transferencia, ni hay posibilidad de débito, punto de venta, porque a veces están dañados. Y entonces, el sábado, en el mercado de 18 de octubre, el tomate estaba a 20 bolívares. Tomate a 20 bolívares. ¿Baratísimo? Sí. Pero en efectivo. Ay, efectivo. Y el tipo tenía el tomate perita, el expedito para hacer la salsa para los espaguetis. Pero en el automercado más arriba, ¿de acuerdo? A menos de 2 kilómetros estaba el tomate a 65. Entonces, ¿cómo es que el gobierno no se ha dado cuenta que no tenemos efectivo, que no se puede andar sin efectivo? Pero el caso es que no se han dado cuenta. Yo creo que pareciera que quieren meter como que ese que limpia y no limpia bien, sino que va escondiendo la basura debajo de la alfombra. Y yo creo que aquí lo sensato es que razones, porque mucha gente en el país no está pendiente de decir qué partido gobierna, lo que quiere es comer, lo que quiere es trabajar, lo que quiere es seguir vivo, lo que quiere es que si tiene un problema de salud tenga una respuesta efectiva. Claro. Pero pues, tú lo decías hace rato, aquí incluso quien puede pagar algún medicamento, pues no tiene diabetes, tiene hipertensión, no lo consigue. Si la cosa es complicada. Y si lo consigue, Mira, la otra cosa que se ha generado en el país, chicos, es la cantidad de personas que están apostadas frente a los supermercados y te empiezan a exigir comida. Si ya no te piden dinero, porque no le sirve. ¿Cuánto le puedes dejar que le sirva? No te piden dinero. Entonces la gente te pide, por favor, ¿me puede dar un pancito? Pero es que un pan vale 10.000 bolívares. Un bolívares. pan cuesta 10.000 bolívares, exactamente. Sí. En un supermercado aquí muy famoso, 4 panes cuestan 64.000 bolívares. No, pero un momentico, hay un supermercado muy famoso, acá en la 78, que yo compré 4 panes dulces por 100.000. Cada pan 25.000. Sí. Y yo salí un amigo que él salió a pagar la electricidad, debía 10 meses. Debía 10 meses de electricidad y pagó 8.000 bolívares. Cuando sale de contento porque pudo pagar la electricidad, 10 meses pagó 8.000 bolívares. Cuando salió contento, llegó a un café y pidió que le sirvieran un cafecito bueno para explayarse y gozar. Y el café le costó 60.000. Un amigo que también es amigo tuyo. Increíble, ¿no? No, pero es que ahora, fíjate, en un supermercado... Cuidado, en esos días yo fui... en la cosa radial, que veamos, un señor nos debía 3 meses, 3 o 4 meses, pero no le habíamos podido aumentar porque los contratos y tal, no sé qué. Y el señor me iba a entregar 140.000 bolívares en unos cheques. Espérame que te voy a entregar. Yo pedí un café y un rol de canela. De canela. Muy sabroso, sí, muy divino. Ay, hermano. El hombre me entrega los cheques, que yo creo que los cargo todavía por ahí, 144.000 creo que daba la cuestión. Sí, yo sé. Pero, ¿sabes qué? El rol de canela
más el café me costaron 190, o sea que era mejor no haber ido. Imagínate. Era mejor no haber ido y dejarle, quédate con eso. Mira, el niñito que está apostado frente a un supermercado aquí en la 72 me pide 2 pancitos, pero 2 pancitos son muy caros, yo te puedo dar, bueno, dame los lentes. ¿Negociaste? Dame Dame los lentes. Los lentes. ¿Para qué quieres? Dame los lentes, me dijo. Los vendo. Me dijo el niñito, dame los lentes. Me quedé asombrado. Y la cantidad de niños que pasan por frente a la casa ahora es impresionante. Pero ¿has notado, Ender, que hay menos economía informal? Claro. Porque no hay efectivo. No hay efectivo. No venden nada. Las ventas, pero fíjate lo curioso. Pobre gente, ¿no? Ese Lo es un curioso, ejército. usted pasa por la avenida Fuerzas Armadas es, o la circunvalación, sí, creo que es circunvalación, pero a la altura de Ciudad Lozada, y encuentra a la gente vendiendo gasolina. Cantidad de... No, es que no sé, yo fui en estos días, pues se murió alguien que fui a llevar a un familiar detrás de un centro comercial que está en la confluencia de la circunvalación, en la circunvalación 2, ahí cerca de la universidad. Y los tipos, en vez de tener, antes tenían snack y chocolaticos y cosas, eran pimpinas de gasolina sobre unas mesas. Claro. Pero además no era que estaban escondidos, no señor, estaban muy tranquilos, sentados esperando que los clientes llegaran. Pero eso será para llevárselo a otro lugar, porque realmente gasolina con una cola tal, pero sí se consigue. Sí, ¿no? pero hay algunos sitios donde la gasolina no te la venden si no tienes el chip. Ah, el chip. Y hay una cantidad de vehículos que no pueden tener chip, porque esos son unos carros tan viejos que muerden. Y algunos no serán muy legales. A la mayoría no son legales, esos carros viejos que tenían ya desahuciados, claro. Los volvieron a arreglar. El único carro desahuciado y viejo que no podía arreglar es la camioneta Mario. ¿Verdad que sí? Muchacho, la llama la camioneta biónica. ¿Por qué se le han gastado? Mira, pero te recuerdo una cosa. Que nosotros tenemos un programa de radio a las 8 de la mañana. ¿Ah, sí? Y son justamente las 8 de la mañana. Oye, se nos había pasado el tiempo. Amigos, nos tenemos que marchar porque se nos acabó el tiempo por hoy. Pero mañana regresamos con ustedes a la misma hora. Oye, acá en Global TV y por el canal 36 de Intercable. Bueno, tenemos, recuerde que estamos en varios sistemas. Además, esta es una televisora abierta en el canal 65 HF. Estamos en Multivisión, a quienes agradecemos siempre su magnífico respaldo. A través de ellos llegamos a la zona de La Cañada, Machique, La Villa, Las Piedras, etcétera. Matrix, por una empresa emergente de este medio de la televisión paga, muy exitosa, y otras televisoras pequeñas, cableras pequeñas que están. Aquí seguiremos con este esfuerzo. Pero pronto estaremos en Marte Visión. Estamos para llegar al planeta rojo. Y esta mañana, hicimos la promesa de que vamos a hacer un curso de señales de comunicación por señas. Ya yo lo estoy haciendo. Porque me parece que ustedes no lo hicieron bien hoy. ¿Ah? Fue muy improvisado eso. Sí, no se puede improvisar. Pero hay que comunicarse mejor. La gente estaba confundida. No, la gente se confundió. Pero no sé si lo confundió el presidente o lo confundieron ustedes. Ahí tengo que averiguarlo. Bueno, amigo, de verdad que Arena si quiere seguir conversando, pero de verdad que tenemos que ir a 94.7 ya.